El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presenta su carta de renuncia para participar sin limitaciones en el debate político. El funcionario presentó su dimisión en una carta que se conoció este lunes. Sus compañeros de gabinete también anunciaron su retiro, ya sea protocolario o irrevocable, para el gobierno de Gustavo Petro. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó su renuncia a esa cartera después de días de rumores que auguraban su salida del gobierno de Gustavo Petro. Juan Fernando Cristo anunció su retiro en una carta de 3 páginas en la que detalló el presidente Petro los avances que tuvo al mando de este despacho y le habló de las tensiones entre los técnicos y el plan trazado por su administración. El ahora exministro le dijo a Petro que no había tenido interés en volver a la cartera del Interior, pero que asumió ese cargo porque se estaba discutiendo la estabilidad institucional y las reglas de juego democráticas establecidas. La carta de renuncia de Juan Fernando Cristo no aclara si ese retiro es irrevocable o protocolario, pero sí deja ver sus intereses políticos de cara a las elecciones del 2026 y en esta le habla de los desafíos que tuvo en la cartera relacionados con la implementación del acuerdo de paz, la agenda de las reuniones sociales, la autonomía territorial y el acuerdo nacional. Afirma en su carta: he tomado la decisión de dejar el cargo del Ministerio del Interior para participar sin limitaciones en el debate político e impulsar por fuera del gobierno las ideas mencionadas, escribió el exfuncionario del gobierno. La renuncia de Juan Fernando Cristo se conoce horas después de que se confirmara la salida de otros importantes funcionarios del equipo del presidente Petro, como la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez. El remesón se presenta después de que el jefe de Estado transmitiera el Consejo de Ministros por Televisión Nacional y las redes sociales de la presidencia, dejando ver las fisuras que generó la llegada de Armando Benedetti a la jefatura de despacho dentro de su equipo más cercano. Sin embargo, Juan Fernando Cristo se apartó de esa reunión, argumentando un cuadro gripal. Este encuentro terminó durando 6 horas y se convirtió en uno de los espacios más vistos de ese día, martes 3 de febrero, en el ranking de audiencia. Desde entonces su salida del gobierno parecía inminente. Sobre la paz, que fue una de las prioridades del ministro del Interior, el exministro comentó que lamentablemente el criterio técnico con el que diseñamos el plan contrastó con las tensiones al interior del equipo del gobierno que, a pesar de innumerables esfuerzos, no pudimos superar y han dificultado su rápida ejecución, afirmó. Por otro lado, se conoce que Francia Márquez, Andrés Camacho y Alexander López presentaron su carta de renuncia. Algunos analistas políticos opinan que Gustavo Petro las aceptaría para ajustar su gabinete. En el caso de Francia Márquez, saldría del Ministerio de la Igualdad, pero seguiría al frente de la vicepresidencia de la República. Los 3 funcionarios fueron bastante críticos por la presencia de Armando Benedetti. El presidente Gustavo Petro anunció este domingo 9 de febrero que pidió las renuncias protocolarias a todos los ministros y directores de entidades para hacer un remesón en su equipo de trabajo y afrontar estos 18 meses que quedan en la Casa de Nariño. Sin embargo, fuentes del Palacio Presidencial le confirmaron a uno de los diarios nacionales que Petro ya tiene listas las primeras decisiones tras recibir las cartas de los funcionarios. En ese sentido, Petro aceptará por ahora las renuncias de Francia Márquez como ministra de la Igualdad, Andrés Camacho como ministro de Minas y del director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Claramente, por ser elegida por voto popular, Francia Márquez seguirá al frente de la vicepresidencia de la República. Llama la atención que tanto Francia Márquez como Alexander López fueron 2 de los funcionarios más críticos con el presidente Petro en ese Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero, que ha dado pie a toda esta crisis política. Además, fueron los que más cuestionaron la presencia de Armando Benedetti en el Ejecutivo. Aunque Petro emprenderá un viaje al exterior, no se descarta que en las próximas horas acepte más renuncias de su gabinete y anuncie los cambios. Por otro lado, se conoce que la canciller, Laura Sarabia, presenta su renuncia protocolaria y deja que Petro tome la decisión que considere más adecuada. La actual ministra de Relaciones Exteriores de Colombia lleva 11 días en el cargo. La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, publicó en la red social X, antes Twitter, un mensaje en el que confirma que presentó su carta de renuncia protocolaria, tal como lo solicitó el presidente de la República, Gustavo Petro, en la noche de este domingo, y afirma: he expresado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor
que servir a los y las colombianas, dijo Laura Sarabia en su mensaje en la red social tras manifestar que había cumplido con la solicitud del jefe de Estado. Continúa diciendo, con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuadas, me permito presentar mi renuncia protocolaria al presidente Gustavo Petro, agregó la jefa de la cartera de Exteriores. Este pedido tiene lugar tras un escandaloso Consejo de Ministros el martes pasado, de más de 5 horas, que fue televisado en vivo, en la que Petro reprendió a casi todos sus ministros por la falta de avances en el cumplimiento de compromisos con los ciudadanos. Afirma Petro en la red social X, antes Twitter, he solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo, escribió Petro el domingo en su cuenta personal de X. Durante la jornada, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, había sido la cuarta ministra en anunciar su renuncia, mencionando la situación creada durante el Consejo de Ministros, en el que quedaron manifiestas las discrepancias por la designación del ex embajador Armando Benedetti como jefe de gabinete de la presidencia. La crisis se desató durante el inusual Consejo de Ministros del martes, donde algunos funcionarios, incluida la vicepresidenta y también ministra de Igualdad, Francia Márquez, aprovecharon para manifestarle a Petro su rechazo por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y de Laura Sarabia como canciller. Aliados de vieja data de Petro le manifestaron frente a las cámaras que ambos funcionarios están lejos del proyecto progresista que ganó las elecciones en el 2022 y los han acusado de obstaculizar la comunicación entre ellos y el presidente. Otras renuncias de alto perfil durante esta semana incluyen la de Jorge Rojas, jefe del DAPRE, una entidad que ejecuta grandes dineros del Estado, la del ministro de Cultura, Juan David Correa, y la de la secretaria jurídica de la presidencia, Paula Robledo. Armando Benedetti, cuyas raíces políticas están en la orilla opuesta al proyecto izquierdista de Petro, está siendo investigado por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y enfrenta una denuncia por violencia de género. Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez arremete contra Juan Manuel Santos, lo llama cínico y solapado del petrosantismo. También le saca en cara su pasado. El exmandatario y líder del partido político Centro Democrático publicó un duro trino como respuesta a un video del expresidente. Álvaro Uribe contestó duramente al video de Juan Manuel Santos en una publicación que hizo en X, y el exmandatario se había despachado diciendo que el líder del Centro Democrático estaba atacándolo para evadir la coyuntura de su proceso judicial. Afirma Santos, todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia, y espero que pueda salir bien librado con semejante lío, pero le ruego que no proceda a desviar la atención de su caso buscando peleas con calumnias y ataques infundados. Esa conocida estrategia no le va a servir y le hace un gran daño al país, dijo Juan Manuel Santos en un video en sus redes sociales. Santos fue específicamente directo con su mensaje, aseguró que el expresidente Uribe lleva 14 años atacándolo y calumniándolo, pero el expresidente Uribe le respondió aún más fuerte. En otro trino, el expresidente le enlistó todos los episodios polémicos de la historia del país que lo han tenido como protagonista, y afirma, ese cínico de Santos, componente solapado del petrosantismo, aseguró. Luego señaló cada episodio. El expresidente Uribe habló de lo sucedido con Álvaro Gómez, también lo ocurrido con la entrega de dineros de Odebrecht, afirma que no quiso llevar al Congreso la ratificación del segundo Plan Colombia que él había empezado a negociar como ministro, también que engañó a todo el electorado posando como gran enemigo del castrochavismo que después utilizaría para entregar al país a grupos al margen de la ley. Habla que entregó a Colombia con 220.000 hectáreas, también se refiere a la llamada mermelada, con la que, según Uribe, Santos compró congresistas con dineros corruptos. Y continúa diciendo, contrató al abogado Reyes, quien llegó a la corte a ponerme preso, quebró el orden constitucional con figuras como el fast track, el desconocimiento del plebiscito, etc. El video de Juan Manuel Santos también produjo una fuerte respuesta del expresidente Iván Duque y afirma los pájaros tirándole a las escopetas. Idolatraba a Uribe para ser ministro, fundó un partido con la U de Uribe, se impuso como candidato sin consultas ni primarias e inclusive bloqueando a Juan Lozano como competidor dentro del partido de la U, ganó las elecciones hasta imitando la voz de Uribe para luego emprender una persecución infame contra él y su familia, con miras a satisfacer a las FARC y ganar confianza en la negociación.
señaló el expresidente Iván Duque,